llegó la hora de recibir a nuestros invitados. Es un privilegio para nosotros. Voy a empezar por Ana Ivanova, una actriz paraguaya, pero que está hoy aquí por el tema de la lengua italiana. Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Por recibirnos siempre los compañeros de la prensa que nos ayudan a difundir estas actividades culturales tan importantes. Discúlpeme, embajador, que haya saltado el orden de precedencia al que ustedes están acostumbrados. Siempre, en italiano se dice sempre prima le signore. Así mismo, está Gabriele Annis, Sí. embajador italiano en Asunción. ¿Cómo le va, embajador? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a la audiencia de ABC TV. Gracias por hospedarnos. Es la semana de la lengua italiana. La semana de la lengua italiana en todo el mundo. Una semana que evidentemente el gobierno italiano busca para promover el conocimiento y la utilización de la lengua italiana en el mundo entero. Embajador, ¿qué actividades están patrocinando para esta semana? Es justamente la Semana de la Lengua Italiana, lo hacemos en Asunción también y lo hacemos en el mundo entero porque es una iniciativa del gobierno italiano junto con otras instituciones italianas y non que tienen todo el mismo objetivo, que es conmemorar, celebrar y estimular el estudio de este idioma maravilloso que es el idioma italiano. Hay mucha gente que se acerca al italiano por razones de estudio, por razones profesionales, por razones artísticas. Por ejemplo, los actores, las actrices como Ana o los cantantes líricos, o la gente que lo cultiva por razones de interés personal o porque quiere descubrir la lengua de sus antepasados. Entonces, muchos motivos para descubrir una lengua que es una lengua que está creciendo en importancia. Hoy calculamos que es la cuarta lengua más estudiada al mundo y la Semana de la Lengua Italiana tiene como objetivo celebrar eso todo. Llega este año a la 19ª edición, entonces es una reseña que tuvo éxito y cada año tiene un tema. Este año el tema es el italiano en el escenario. Entonces el italiano en el palcoscénico, el italiano en el teatro, en la danza, en todas las formas de arte que requieren un escenario. Entonces hemos previsto varias actividades, hemos tenido una van premier con Luis Ardisona, vuestro gran actor también de origen italiano, y esta semana, hoy mismo, arrancamos con un gran evento en el Dante. Claro, justamente por eso está Ana acá con nosotros, porque el año está dedicado a la voz italiana en escena. ¿Qué van a hacer, Ana? Bueno, nosotros desde el instituto, en colaboración con el instituto, lo que hicimos fue convocar a alumnos voluntariamente. Tenemos 12 alumnos que han estado tomando un taller de actuación durante todos los sábados y tomamos unos pequeños textos para acercarse también un poco a la literatura y al teatro y mezclamos las herramientas teatrales para usarlas para aprender una lengua. Entonces, textos de autores italianos renombrados. No es que vamos a ver una obra de un autor en concreto, sino que se ha tomado textos. Exacto, es un collage, es una puesta en escena que lo que busca es acercarnos en referencia a autores italianos, todo en italiano, con alumnos del instituto. Estábamos viendo ahí escenas justamente de los preparativos. De los preparativos, exacto. Ahora, ¿aprendieron italiano los actores o lo van a hacer fonéticamente? No, son estudiantes de italiano. Son estudiantes, no son actores profesionales, sino estudiantes italianos. Exacto. De italiano, y es la primera vez que estamos mezclando dentro del instituto el teatro como una herramienta para acercar a la lengua. El instituto ya cuenta con un coro que se va a presentar, ellos tienen como mucho más experiencia. Para mis alumnos de teatro y alumnos de la lengua en el instituto, para muchos es la primera vez en escena. El italiano suena lindo, así como el francés, otros idiomas, pero el italiano suena lindo, hay que decirlo. Tiene mucha emoción. Tiene mucha emoción. Y eso sirve muchísimo para el escenario, tiene mucha emoción. Acá en Latinoamérica tenemos un ejemplo muy cercano, que es el Río de la Plata. Siempre preguntamos por qué el de Buenos Aires y el de Montevideo hablan como hablan, y es por la gran inmigración italiana que ha influido en esa manera cantada de hablar. Voy a ensayar algo. Esto se llama la Settimana de la lengua italiana en el mundo. Y si se ponen a pensar en un porteño, hablan el castellano haciendo este cantito, ¿verdad? Claro que. Por la influencia de la presencia italiana. Y Ana, contame, ¿esto va a ser una sola puesta en escena? Esto va a ser una sola puesta en escena porque después la Semana de la Lengua continúa con otras actividades también ya más profesionales. Lo que nosotros buscamos un poquitito es acercar la lengua desde distintos lugares, no solo a nivel profesional, sino también gente que se está acercando, como decía el señor embajador,
porque le gusta, porque quiere leer, porque tiene algún pariente, porque quiere viajar, ¿verdad? Hay de repente maestrías, gente que se va a hacer alguna especialización, entonces necesita manejar el idioma y eso es muy importante. Entonces, esta gente acercada desde el canto o desde el teatro, ver cómo el arte también es una forma de acercar y para aprender Y una una pregunta lengua. que por ahí se está haciendo alguien que dice, me quiero ir. ¿Y cómo voy a hacer para entender? Bueno, yo trabajaba con un director de teatro que decía, no es necesario entender todo, es una apuesta muy poética, muy simbólica, uno se conecta, es como una pintura, vos no entendés de pintura, pero, o no entendés Te todas las remite a algo. notas, pero te remite a algo, te permitís emocionarte desde tu universo simbólico. El arte es así, uno puede ir a una ópera y no hace falta que entienda de música, pero se puede conectar porque se permite la sensibilidad desde el universo simbólico. Ahora, Como- digamos algo, no es lo mismo que del español al inglés. Del español al italiano hay una conexión. Claro, son lenguas De latinas. hecho, me quedo otra vez con el título de la semana. Settimana de la lingua italiana nel mondo. Suena muy parecido. Muy parecido. Las dos lenguas, italiano y castellano, son dos lenguas neolatinas que descienden directamente Del de la lengua latina, del idioma que se hablaba justamente en el Imperio Romano que vos citabas antes del corte. Entonces, son lenguas hermanas, incluso son las dos lenguas tal vez más próximas entre ellas de todas las lenguas neolatinas, porque comparten la misma fonética. Sí. Entonces, es fácil para un italiano aprender el castellano y Cierto. para un hispanófono aprender el italiano. Cierto, eso es Ana cierto. Ana Ivanova, después de una experiencia de colaboración artística con el cinema italiano, que participó del Festival Alice nella Città aquí en Asunción, después se fue a Roma como jurada al Festival de Cine de Roma. Ahí después volvió y resolvió estudiar italiano, entonces es una prestigiosa estudiante de italiano aquí en Paraguay. Entonces, sí, ella le puede decir cómo lo encuentra el estudio del italiano, si es fácil, Exactamente, difícil. es fácil. Es fácil, es ameno. Los profesores hacen como que, porque todo estudio de idioma que sea una vez por semana requiere una carga horaria muy importante y eso pasa en todas las Sí, lenguas. es intensivo. Es intensivo, pero los profesores hacen que las clases sean muy amenas, interactivas. Y me tocó un grupo, tengo que decir, extraordinario. Pero la raíz con el idioma español, la verdad, es muy parecida. Es muy parecida, pero el tema siempre es practicar y la gramática, Sí. que incluso nos pasa a nosotros con el castellano. O sea, hay que practicar. Vio, embajador, que estamos cumpliendo con la consigna de la semana de la lengua italiana, pues terminamos hablando de lo que es la lengua, el contacto de la lengua, el italiano que tiene la misma raíz que el español de Castilla, que es el idioma que hablaban en el Imperio Romano, el latín. Bueno, ¿cuándo podemos decir concretamente cuándo podemos ver en escena esto? Esto se va a ver en escena en el Auditorio Giuseppe Verdi a las 7:30 de la tarde con entrada libre y gratuita hasta completar aforo en nuestra sala. Hasta completar aforo. Y vamos a tener primero el espectáculo de teatro, después vamos a escuchar al coro y después continuarían la semana con otras actividades. Ana, ¿vos también estuviste trabajando con el coro o el coro está a cargo de otra gente? No, el coro está a cargo del profesor Vincenzo Liugori, que es creo que está dentro del instituto en el departamento cultural y él también me está apoyando en el trabajo que yo hago con los ¿Está chicos en correcto, ese embajador? momento. Vincenzo. 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 La Z es TS. Bueno, embajador, y aparte de la puesta en escena y el encuentro con el coro, que eso sí va a estar genial, supongo. Muy lindo, imperdible. Buenísimo va a estar, ¿verdad? El país de la ópera. Así es que está por descontado que va a ser una va a velada gustar al espectacular. público, sí. Pero aparte de eso, ¿qué más nos depara esta semana? Porque hoy comienza la Semana de la Lengua Italiana. ¿Qué otras actividades tendremos? Mañana en el Teatro del Centro Cultural Paraguayo Americano vamos a tener algo igualmente imperdible porque llega una compañía de danza contemporánea desde Italia, la compañía Viareggio Danza, Versilia Danza, perdóname, que van a poner en escena un espectáculo que se llama Gli ospiti, los huéspedes, que es un espectáculo que alterna evoluciones de danza con reflexiones, un viaje dentro, reflexiones introspectivas, un viaje dentro del ego humano. Será muy interesante, muy emocionante
y dos grandes bailarinas. Estamos haciendo un esfuerzo para traerlas acá a Paraguay por primera vez, se estrenan en Paraguay. Paola Corsi y Valentina Secchi son bailarinas bastante establecidas en Italia, entonces vamos a tener el privilegio de presentarlas aquí en Paraguay. Y el jueves, en la sede de la Embajada de Italia, vamos a tener otro momento muy importante, porque vamos a exhibir también por primera vez en Paraguay manuscritos auténticos de Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio es una de las figuras más importantes de la literatura italiana del siglo XX, que también compuso obras teatrales, y tenemos, por un caso de la vida, la oportunidad de tener junto a la embajada esos manuscritos. Los vamos a exhibir al público, los vamos a presentar junto con una charla de una grande experta de Gabriele D'Annunzio de literatura italiana, que es María Cristina Brizzi, que es nuestra agregada cultural, que va a hablar justamente de la vida de este grande intelectual, de este grande poeta que vivió en la primera mitad del siglo pasado, cuya vida también es una obra de arte, porque él quiso vivir el arte. Su vida es una obra teatral, podemos decir. Y lo van a descubrir en la Embajada de Italia el jueves a las 18:30. Después de eso vamos a ofrecer un brindis. También hay entrada libre y gratuita. Y cerramos el viernes con una cosa tradicional del Colegio Dante, que es el Festival de la Canción Italiana. Van a cantar, los estudiantes van a cantar canciones típicas del repertorio italiano. Entonces es una semana que involucra a toda la ciudadanía, a todo el público, a la comunidad italo-paraguaya, a las escuelas italianas acá, a los colegios, el Colegio Dante, que es el colegio tradicional italiano aquí, el Colegio Santa Caterina, que es un colegio más nuevo que trabaja en Lambaré, y estamos todos juntos para promocionar y celebrar este maravilloso idioma. Y yo invito a toda la gente que está acercándose a la embajada para reconocer la doble nacionalidad. Incluso fue firmado un acuerdo muy importante en febrero este año para el reconocimiento de la doble nacionalidad. Sería lindo que todos los que vienen y piden la nacionalidad italiana, el pasaporte italiano, acompañen eso con un estudio incluso mínimo. Voy a poner un ejemplo de la lengua simple. Italiana. Sí. Un futbolista que tiene una raíz italiana y que juega en un equipo, Exacto. se tiene que poner a estudiar italiano. Claro. Porque el pasaporte ya lo va a tener, por la raíz de su familia. Pero veo que el fútbol es algo que seduce mucho al paraguayo. Sí. Tenemos algunos allá jugando. Pero qué lindo ir ya pudiendo hablar el idioma. No como suele pasar que uno va y tiene que aprender allá y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y pasa con todas las profesiones, embajador. Exactamente. Pasa con todas las profesiones. Incluso para estudiar, para ir debe haber becas que pueden aplicar. O sea, te perdés de un montón de espacio al no manejar una lengua. Y siempre es una puerta, una ventana al mundo. Embajador, estamos difundiendo ampliamente en este bloque esta charla, la lengua italiana y todas las actividades. En redes sociales pueden buscar, tienen perfiles. Claro, la embajada tiene un perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram, y en esas Hay redes... que buscar Embajada Italia, Paraguay se encuentran. Se encuentran. Y ahí van a encontrar todo esto que estamos hablando, con las fechas, con todo es gratuito, eso sí, gratuito, entrada libre y gratuita. Pero digo, las fechas, los lugares de todas las actividades, no puedo dejar pasar porque la raíz italiana es impresionante cómo toma toda la cultura. Me gustaría invitarle un día para hablar de cosas más del día a día, como Versace y el calcio, que también es italiano, ¿verdad? Lo vi a Santander en el Bologna, casi le hizo un golazo sí. en el último minuto de la Juve. O sea, hay un punto de encuentro. Pero ya que está Ana aquí, ¿hay intercambio cultural? ¿Qué posibilidades hay para que artistas paraguayos puedan obtener oportunidades o financiamiento de sus pares o de iniciativas de capital que está disponible para la cultura y más todavía para desarrollar cosas como el cine en un país como el nuestro? Bueno, eso es uno de los objetivos que tenemos cuando trabajamos aquí en la promoción cultural italiana. Es decir, no simplemente presentar un artista italiano, hacemos el espectáculo, el evento, después el artista italiano se va. Nosotros siempre buscamos facilitar el nacimiento de colaboraciones artísticas, cooperaciones, hasta
amistades, yo diría. Fue lo que pasó, lo voy a repetir, cuando hubo aquí el Festival Alice nella Città, que es un festival de cine joven. Vino acá una delegación de artistas, actores, productores, directores de cine italiano. En junio del año pasado. Fue en junio del año pasado. Exacto. Y fue eso un momento de grande convivencia, se compartió mucho y nacieron amistades. Y fue eso que hizo con que Ana Ivanova pudo ir a Roma y hacer parte del jurado. Hacer parte del jurado, por ejemplo. Y tenemos muchos ejemplos de... Porque Paraguay, por ser un país que no tiene pegada a nivel mundial, hay mucho talento acá que no trasciende de nuestras fronteras, pero que si trascendiesen, estarían al nivel de... Ese festival, perdón, yo quiero decir nada más que en ese festival, por ejemplo, el embajador ofreció un almuerzo en su casa, invitó gente del cine para que se pueda vincular, actrices, productores, directores. Entonces lo interesante fue con esta delegación italiana que hubo un intercambio extraordinario, estuvieron como una semana acá presentando sus películas, incluso se dictaron, yo dicté una charla con Alice Palazzi y con Carolina Crescentini, que fue la madrina del festival justamente, o sea, ahí siempre era un productor paraguayo con el productor italiano, o dos productores o directores paraguayos con los directores italianos. Fue una cosa muy linda, no es que ellos vinieron como delegación y estaban en su mundo. Encapsulados. Se integraron perfectamente y ese fue un trabajo de articulación. Son italianos, son latinos. No, de la embajada. A lo que digo fue que no es traerlos y mostrarlos, sino que puedan realmente estar con la gente, con sus pares. Y eso se logró en junio del año pasado y en octubre yo ya pude viajar a Roma para ser parte del festival. Y se van a seguir haciendo cosas. Y sabemos, por ejemplo, que los músicos que traemos acá para el Festival de Jazz, para Azu Jazz, están en contacto con músicos locales, claro, están hablándose, van a hacer colaboraciones. Claro. Entonces, yo creo que, y no lo voy a anunciar ahora, pero te prometo que cuando estará listo voy a volver aquí para anunciar una gran iniciativa también. Ojalá. Que va, aún no estamos cierto 100%. Ojalá que sea así, embajador, porque acá hay mucho talento, pero como somos un país que no muy hay visible, mucho talento en Paraguay. Yo creo que si vienen del extranjero y se dan cuenta de lo exótico que es el Paraguay, sí, seríamos imágenes... es un país joven. Sí, y exótico. Sí. Una cultura muy sui generis, sí, que a mí siempre me apena que nunca nadie la ha reflejado todavía de manera masiva, con un apoyo fuerte. Me encanta. Hay mucho dinamismo cultural, es vibrante, es joven. Es vibrante. Es una generación que está mirando hacia adelante, hacia frente, en el cine, en las artes visuales, en la música. Y todos los artistas que vienen acá de mi país y de otros países se encantan y muchas veces quieren volver, insisten para volver. Y creo que todavía van a nacer muchas colaboraciones. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, es así de simple. Acá me están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Ya saben, busquen en redes sociales las cuentas que la Embajada de Italia en Asunción tiene. Embajada Italiana en Paraguay, Embajada Italia Paraguay. Pongan así en el buscador de Google y van a encontrar su cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ahí van a encontrar los flyers con las fechas, las horas de todos los eventos para esta Semana de la Lengua Italiana que comienza hoy. Está Ana Ivanova con nosotros porque está preparando una obra de teatro en italiano. En italiano y va seguidamente a la obra de teatro. Habrá también una puesta en escena del coro del Dante Alighieri, por supuesto, ustedes saben, la ópera italiana y seguramente otras obras populares estarán en escena. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio de siempre y les esperamos. Vamos a estar ahí. Va a estar ahí alguien de ABC sí o sí para mostrar esto a través de nuestras diferentes plataformas también. Esta es la media mañana. Agradecemos a Ana Ivanova, al embajador de Italia en Asunción, la visita y quédense con nosotros. En minutos regresamos con mucho más para contarles.